11 de la mañana con 45 minutos en todo el país. Es noticia ya que ha trascendido fronteras a nivel internacional. Lo que ha sucedido con el águila del Graf Spee, el águila que se rescató en el año 2006 del acorazado alemán y que, bueno, después de idas y vueltas, la justicia decidió que era propiedad del Estado uruguayo. El presidente Luis Lacalle Pou resolvió hacer una fundición de esa águila y con el producto de esa fundición hacer una paloma de La Paz, al estilo Picasso, que se la encargó al escultor Pablo Achugarri. Esto fue anunciado el viernes en conferencia de prensa y, bueno, el fin de semana se levantó un vendaval imponente desde la academia, los vecinos, empresarios, gente que opinaba que era una locura destruir parte de la historia, que evidentemente, como hemos dicho aquí, no sé quién puede comulgar hoy con estar afín con el holocausto, con el nazismo o con la guerra. Por lo tanto, bueno, más allá de eso, no deja de ser una parte de la Segunda Guerra Mundial que pasó por nuestras costas y que por cuestiones bélicas quedó allí. El rescate, que insumió tiempo y dinero, es una pieza realmente magnífica. Fundirla era como destruir parte de la historia. Bueno, el presidente decidió dar marcha atrás y finalmente el águila no será fundida. Para hablar de este tema con una persona que estuvo involucrada en lo que fue el rescate y en todo este proceso desde el año 2006, es que tenemos aquí en el estudio al empresario Alfredo Echegaray. Alfredo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días. Fue una avalancha, quedé afónico el domingo, más de 100 notas en 48 horas. Estoy hablando del planeta, más de 150 países interesados en este tema. Si una pieza de esta trascendencia internacional hubiera sido rescatada, que estuvo desde 1939 bajo el agua y a riesgo privado, con cero visibilidad, con 10 años de papeles para poder lograr el primer permiso, con obstáculos de todo tipo, con el Estado cobrando por los seguros, cobrando, basados en la ley, basados en un contrato, respetado, debería en el futuro ser por la Constitución. O sea que estamos ahí, esto fue uno de los temas judiciales, vamos a seguir acá y en el mundo, una pena. Pero básicamente si esto hubiera acontecido en Madrid, en New York, en Los Ángeles, en donde tú quieras en el mundo, en Jerusalén, jamás dejan 17 años una pieza dentro de un cajón. Ahora, es una locura. Y no se mata, y ya te digo, no se mata el tango para que nazca el rock and roll. No es necesario pintar arriba de Picasso. Todos los museos del mundo están llenos de piezas que fueron parte de acontecimientos negativos y justamente el recuerdo, la memoria, la Shoah, es parte de lo necesario para la reflexión de las futuras generaciones. Cronológicamente, en el año 2006 es rescatada esta águila del Graf Spee frente a las costas de nuestro país. ¿Quiénes hicieron el rescate? Te voy a hacer la cronología de todo. Año 39, se hunde el barco por el capitán. Año 40, Alemania vende el Graf Spee y lo cobra. Década del 80, Uruguay avisa a todas las embajadas que va a hacer un contrato con particulares, pero que si tienen interés en algún barco pueden declararlo, pero tienen que rescatarlo. Ningún interés de ningún país. Y allí Bonn y Berlín posteriormente contestó que no tenían ningún interés el hundimiento del Graf en el Spee, barco, ¿no? ningún interés. Década del 80, inicio yo trabajos de investigación en los archivos Simancas en Valladolid, vas a ver más adelante, y yo le dejé a producción los carnets de investigación, Museo Naval de Madrid, y también el Public Record Office de Londres, donde descubro toda esa compraventa del ciudadano uruguayo. Los ingleses sacan algunas piezas del Graf Spee en 1940 y mueren 2 de los buzos. Tan complicado y tan arriesgada es la operación que tiene torpedos activos. El barco tenía torpedos en la proa y en la popa y explotó la popa, pero no la proa. Siguen los torpedos colgando de cadenas. Luego, allí comienzo la investigación y descubro que el naufragio de la Loreto no estaba cargado de oro y plata que venía de Perú hacia España, sino que venía de España hacia aquí. De allá no traían dinero, traían mercurio. Por lo tanto, eso fue primera plana de todos los diarios. De aquí, incluso de diarios como el New York Times. Luego, se produce una enorme cantidad de audiovisuales en el mundo. National Geographic me invita a participar y ahora hay varios en producción para Netflix, etc. Luego, en la década del 90 iniciamos 10 años para solicitar, mi hermano Felipe y yo, el permiso. Y ahí, al lograrlo, hago un acuerdo con Vado, que ya había rescatado un cañón. Héctor Vado, fallecido, cuya viuda vive con muy pocos recursos, está con problemas para llenar su heladera, ¿no? Él vive con su perra en Montevideo, y Héctor Vado fallece, y hago un acuerdo para la búsqueda y rescate. Él ya había rescatado un cañón para el Discovery Channel. En 2004 rescatamos el telémetro. Sí, y él tiene su proyecto, él tenía su proyecto en la Bahía de Maldonado. Bahía de Maldonado tienen
ya los objetos Ahí está Héctor Vado. separados, pero el Estado no cumple en definir la subasta. Subasta que además el Estado ya tiene 2.000 piezas y puede igualar la mejor oferta y quedarse con todo. 2006, se tiran al agua, rescatan el águila. El águila. Esto produce un impacto internacional brutal. Estamos hablando de repercusión en 170 países. Había un contrato de esta empresa que hace el rescate con el Estado uruguayo. Exacto, hay un contrato violado, está la ley. ¿Quién violó el contrato? El Estado no cumplió con el contrato. El contrato dice que... sí? No, cumplimos con todo, absolutamente todo. ¿Ustedes no tenían que rescatar todo el barco, no el contrato solamente dice, las piezas de valor? parcialmente, y además de técnicamente ser posible. O sea, si te encontrás con un torpedo activo no le vas a meter la mano como le pasó a otros. La Armada perdió 11 tripulantes también. Así que no, el contrato no fue violado, fue al contrario, fue respetado hasta el más mínimo detalle. ¿Y entonces? A partir de ahí se inician varias acciones judiciales, 3 instancias. Ahora, en ese pasado, ahí dijeron que era del Estado, en contradicción contra otra jurisprudencia del caso Vado, que sí dijeron que era 50 y 50, por eso se repartieron las piezas. Pero o sea, se contradijeron. Por sentido común lo que correspondería, ¿no? O sea, Bueno. vos lo rescatás, yo soy el Estado, vamos y vamos. Y después dicen que nos demoramos en reclamar cuando reclamemos administrativa y jurídicamente desde el primer día. Tengo cajones de reclamos, nacionales, internacionales, y me reuní en persona con presidentes, incluyendo, por supuesto, los ministros. Con Bayardi estuve, que me dijo que había sido su padre Que era chofer ministro de Defensa. Ministro de Defensa. Sé que esto abarca la presidencia de Tabaré, la presidencia de Mujica y la presidencia de Lacalle. Quiero aclarar que acá está el área jurídica, que todo por suerte tenemos una constitución que respetar, es un Estado de Derecho y Uruguay está violando tratados internacionales. Es lo más básico del derecho, el derecho a la justa compensación. Yo no puedo donar tu casa, tu sueldo, tu canal, no puedo, porque estaría, por más que lo diga un juez de una corte, contradiciendo muchos otras jurisprudencias y además contradiciendo los dictámenes anteriores, porque hubieron muchos dictámenes a favor, ¿no? Este águila podría haberse transformado en una paloma de la paz si no hubiera sido por la marcha atrás que dio el presidente de la República, habida cuenta de el temporal que se levantó, El ¿no? Museo del Holocausto de Jerusalén, tengo un escrito que te lo puedo pasar, donde me dicen que no pueden comprender si ellos tienen exhibidos ahí, justamente porque la memoria es el no repetir el pasado, como lo tienes en Auschwitz, quien olvide el presente está condenado, el pasado está condenado a repetirlo, dice. Ahora, ¿cuál es la realidad de los reclamos de ustedes como rescatistas hoy? Porque la justicia falló de que el águila es del Estado. Eso es No discutimos eso. Lo que discutimos, porque yo desde el primer momento estuve de acuerdo en hacer algún tipo de museo que tenga una versión uruguaya, luego ahí hay quienes opinan que tiene que estar en Sarandí del Gui o en Punta del Este, y en la Punta de las Salinas o en el foso frente a la Armada, y luego un museo, es una propuesta mía itinerante que recorra las grandes ciudades porque es un gran marketing para Uruguay, que solo vive de sol y playa. Tiene que venir turismo a ver todas las cosas que tenemos. Esto es una historia de alto impacto. Entonces, eso estamos de acuerdo. Nunca el temor a la subasta que vaya a dar a manos raras. Acá se hizo una exhibición en el Palladium con 0 problemas de seguridad y con un solo guardia. Y la gente de manera gratuita pudo apreciarla. Entonces, primero, debe ser protegida la pieza porque es historia. Segundo, que ya hay legisladores que van a trabajar en ese sentido. Debe ser exhibida, el pueblo tiene el derecho, como habría sucedido en New York o en Londres. La pieza debe ser exhibida. Tercero, debe cumplirse con la justa compensación. ¿Cuáles son los derechos de ustedes? ¿Qué están reclamando ustedes que les corresponde? Que se cumpla con la Constitución, que se cumpla con los tratados internacionales, que se cumpla con el contrato dice 50%, ¿no? Por lo tanto, esa sería la base del cumplimiento del contrato. Pero yo tuve propuestas del propio presidente de la República. ¿Cuál presidente? Pues nombraste a 3 recién. El actual presidente. Sí. Todos los presidentes tuvieron visitas de la Embajada Alemana, sí, en nombre de la República Federal de Alemania, que Alemania tenía interés en la pieza. Es más, me llegaron a decir, me tiene loco con las visitas y las presiones, algunos ministros. Bueno, no voy a pero decir si pagan un dinero... Y bueno, han hecho ofertas al Estado, pero no se pusieron de acuerdo. Hablaste con la calle Pou, ¿qué te dijo? Vamos en orden. Ahora, ¿qué pasa? Cancillería descartó las presiones de Alemania porque jurídicamente no tienen derecho a reclamar, porque ya se les consultó y ya dijeron que no les interesaba, aparte que la vendieron. Pero fuera de eso, en su momento la calle tuvo propuestas de apoyos económicos de grupos. No me meto en esa parte porque no lo conozco, porque no estuve presente, y nos hizo propuestas concretas para llegar a un acuerdo de la justa compensación. Y
luego el destino lo decide el Estado. ¿Quién debe decidir el destino, en mi opinión, pero no debo meterme en eso? Académicos, profesores de historia y gestores culturales, como en el caso de Maldonado, Céspedes, Cairo, quienes están en el tema del Grossi, la viceministra de la Comisión de Patrimonio, la viceministra de... Bueno, ahí hay un divorcio, una distinción, ¿no? A mí me llamó la atención escuchar a Ana Ribeiro, subsecretaria de Educación y Cultura actual, totalmente sorprendida, se enteró por los medios de comunicación. Nadie lo sabía. De decir, pero pará, estamos, o sea, no hay antecedentes prácticamente en el mundo que se destruya una pieza histórica con tanta riqueza como puede tener esa águila. Claro, hay más que eso. Los miles de artistas del Uruguay que justo se reunieron este fin de semana en un congreso estaban horrorizados de que esto se haga a dedo, porque se pueden perfectamente invitar por concurso y de manera rotativa a diferentes artistas que hagan exposiciones sin violar la obra ajena, o sea, sin destruir. Se puede usar hologramas, pantallas, muchas palomas. Capaz que todo eso sale plata, y lo que hacía Pablo Echeverri era honorario. Honorario lo presumimos, pero ponele, No, lo dijeron. Pero déjame avanzar más. Pero pará, porque si no la gente dice cómo presumimos. ¿No lo dijo? ¿Vos no lo escuchaste? Sí, correcto, pero déjame Entonces... agregar una palabra. ¿Y los otros artistas no tienen derecho a ofrecer sus obras de forma honoraria? Sí, por supuesto. Si quieres que llamar a 10 a ver si les interesa participar. No, pero no necesito llamar porque además es obvio lo que estás diciendo, pero yo lo que quiero saber, ¿vos decís que no es así, que a Echeverri lo hacía honorario? Bueno, déjame explicarte el por qué. Solamente el New York Times tiene una página entera esta semana de Pablo Echeverri. Miles de diarios del mundo hablaron de Pablo Echeverri. Es muy bueno y es positivo que haga su marketing. Él ya recibió $5 millones en marketing. ¿Entiendes? Si yo te digo a ti, tú eres cantante o vendedor de cualquier producto y te ofrezco una campaña de $5 millones y eso te cuesta dar una obra tuya, ¿qué pensás? Solo te pregunto. Solo te dejo no entiendo lo de los $5 millones en marketing, sí. porque se habló de Echeverri con esta noticia. Te voy a pasar notas del mundo, lo cual es muy positivo para él. Porque le hicieron muchas entrevistas y eso se traduce en... Claro. En ese sentido lo decís. Claro, página entera en el New York Times. ¿Y te parece que a Pablo Echeverri le interese eso o le mueva la aguja? Perdón, con todo respeto, todo artista, cocinero, cantante, abogado, necesita marketing. Bueno, Vamos. yo diría, le viene bien marketing. No creo que el caso de Pablo Echeverri sea que lo necesite, es mi opinión personal. Pero bueno, más allá de eso, la cuestión es que el acuerdo ese por justa compensación que habías hablado con el presidente, ¿sirvió o no sirvió? No, ¿Qué pasó? No se avanzó porque dice que el grupo que le sustentaba su proyecto se le echó para atrás. Y a partir de esa conversación se cayó la posibilidad de una justa compensación. Claro, pero vamos a Seguimos seguir. sin negociar, pero es 50 y 50. O sea, es 50 el Estado, 50 nosotros. No, el último fallo judicial... Dice que es del Estado. Dice que es del Estado. Los dejó afuera ustedes. Y otro fallo judicial, ese fue el penúltimo fallo. Y el último dice que caducó el derecho a reclamar, lo cual no es correcto porque ustedes en tiempo y forma reclamaron. O sea, aparte lo vamos a demostrar que el último fallo viola la Constitución. Está en lo más básico, el derecho a tu justa compensación. No es legal que el Estado se enriquezca con tu trabajo de 40 años y tus inversiones. No es legal. ¿Cuánto tiempo estuvieron con Vado haciendo lo que tú dijiste? 10 años haciendo trámites para arriba y para abajo, teniendo gastos, invirtiendo tiempo. El Estado no estuvo trabajando en función de la ley y de un contrato 40 años. A mí me tuvo 40. Yo empecé en el 85, lo puedo demostrar, lo tienes ahí. Te acabo de dejar unos documentos, pero tengo miles. Pero aparte, tenemos el derecho a reclamos internacionales por la violación de los tratados. ¿Cómo queda Uruguay? Ahí tenés, año 86. Ministerio de Cultura de España, Archivo General de India. Yo quedé con dolor de espalda de tanto estar metido adentro de los archivos porque las mesas son altas, los documentos son altos y no podía sentarme. Entonces, al estar parado doblado muchas horas, miles de archivos. Me recorrí por todos lados. El Public Record Office de Londres, donde descubrí toda la historia de espionaje y el testaferro, con la negociación del embajador Millington Drake. Muy interesante. Esto va a generar películas. ¿Qué haces acá? No entiendo. Vos tendrías que estar o lleno de plata o si no dando clases magistrales alrededor del mundo, la verdad. Y bueno, en eso estoy. Voy a terminar dando clases alrededor del mundo. Exactamente. Estoy en esos primeros pasos. Qué mirada fina que tengo, ¿eh? Sí, estoy en esos primeros pasos. Nadie es profeta en su tierra. Uruguay no me cumplió con mi propia constitución por ahora, pero ya hay legisladores que el propio senador Jorge Gandini anunció que acá había que cumplir con los derechos constitucionales de quienes invirtieron tiempo a su riesgo y por mi propia iniciativa estaría todo bajo el agua. ¿Entiendes? Yo encontré más de 100 naufragios y se los declaré a la Comisión de Patrimonio, que busquen los papeles y ahí están abajo el agua.
¿entiendes? ¿Patrimonio de quién? ¿De los peces? ¿Por qué no se sacan por un tema de dinero? ¿Porque cuesta un platal hacerlo no, o por no, burocracia? No, si en ese momento el Estado no ponía un centavo. Pero Si entonces, cuando ¿por qué no nosotros se sacamos rescatan? el telémetro, yo pagué a la Asociación Nacional de Puertos más de $10.000 por alquiler de una grúa que le donó la Whitbread. Le pagué al Banco de Seguros $3.000 por un solo día de doble seguro que querían asegurar 2 veces, no sé para qué, es para ponerme trancas, palos en la rueda, palos en la rueda. Un país crece con los proyectos de los creativos, de los que tienen iniciativa, no podés trancar así. Pero entonces, si vos hiciste más de 100, tenés constatados más de 100 naufragios Declarados. de riquezas declaradas, digo, no se ha hecho nada, o sea, Nada. siguen en el fondo del mar, pasan Seguirá. las décadas. Claro, somos capaces de enterrar nuestras riquezas porque la pobreza de un país o el crecimiento está en las mentes. Pero ¿cuál es la de su explicación poblado. de que no se haga nada? A veces, bueno, algunos dicen, mira, estás en un pueblo chico, acá hay mucha envidia, a nadie le gusta que a otro le vaya bien. Dice, yo no sé, no lo sé, yo tengo eterna paciencia, eterna perseverancia y no voy a aflojarle, será. Ya somos la cuarta generación. Ahora viene Alfredito, que tiene 4 años, pero lo voy a ¿Ya entrenar. 4 años? Sí, ¿Qué va a nota? cumplir 5. Y mi hija Juana, que tiene 2 años. Ajá. No, yo tengo la misma dificultad que cualquier uruguayo para comprar pañales. $800 por año valen los pañales de 2 niños. $800 por año gasta una familia que tenga 5 integrantes en agua mineral. El agua mineral ahora que esté Ahora más está importante, pero ¿qué subsidiada? Si Y en le van a España, sacar los impuestos. en España no tienen acuífero y el bidón de 8 litros vale 40 pesos. Pero no hablas de España, estamos hablando de Uruguay. Vos vivís acá. Si no, vámonos para España, hacemos la mañana del 11 moños en España y hablamos. Bueno, Pero entonces, estamos en Uruguay. Entonces, o agregamos 1 millón más de habitantes o bajamos el costo del Estado. Agregar 1 millón de habitantes está difícil, salvo que los importemos, porque la natalidad viene en picada. Sí. No sé. Necesitamos corrientes migratorias que nos enriquezcan culturalmente, como pasó cuando Uruguay creció gracias a la diversidad cultural que llegó. Eso nos hizo interesantes. Hay que ver, porque se abrió la portera para las corrientes migratorias, ¿no? Que vengan extranjeros. Y bueno, y han venido, están viniendo. Han venido muchos argentinos, venezolanos, cubanos. Algún europeo, algún norteamericano, pero en definitiva somos de porteras abiertas. Lo que pasa es que abrimos las porteras, somos buenos, pero ¿qué ofrecemos? ¿No? ¿Qué es lo que le damos a esa gente que puede venir? Para sintetizar, Uruguay tiene una gran oportunidad de comunicación, de creación de un nuevo producto que no sea sol y playa. Puede interactuar creando un museo aquí y otro que recorre el mundo. En tercer lugar te pongo que tiene que cumplirse con la justa compensación, ¿no? No puede el Estado enriquecerse a costa del trabajo ajeno. Pero en segundo lugar te pongo, y no sé si no en primero, que se exhiba ya la pieza. Yo voy a proponer ya, y ya lo están manejando algunos legisladores, que no se politice y que la pieza sea exhibida, y que sean académicos y gestores culturales que intervengan en esa exhibición. Y si habrá en Uruguay, ¿no? Gente calificada para ello. Claro, y si empiezan a pelear 3 o 4 departamentos. Bueno, que rote, que vaya a una exhibición a Sarandí, allí, venga a Maldonado y después a Montevideo, porque es así, ¿no? ¿Dónde va a quedar el águila ahora? ¿Sigue en el FUSNA? Por ahora, que yo sepa, sigue en el FUSNA. Tengo todas las fotografías. Yo mismo hice la caja, es una caja de madera de bajo costo, porque es un lugar de bastante seguridad, el FUSNA. Pero yo la tuve exhibida 1 mes sin ningún problema de seguridad. Ningún problema. ¿Por qué taparon la esvástica? No, ahí también se tapó unas poquitas horas, porque algunos había presiones de quieren, hay que taparla, no hay que taparla, nunca te vas a poner de acuerdo, es como la reunión de un consorcio. ¿En qué quedamos? O sea, entonces, es como decir, tenemos asquitre, bueno, pero pónganle asquitre embalsamado, bueno, pero poner una capucha que no se vea que es él. No, ¿qué hicimos? Pero sacalo. No, llamamos al comité israelita, de eso hay testigos, está la Morte que lo sabe, y nos dijeron, pueden exhibirla, no es necesario taparla. Pónganle un acrílico adelante. Y se lo pusimos el acrílico adelante. Y por supuesto después alguien dijeron, ¿y por qué pusieron un acrílico? Acrílico transparente, ¿no? Pero de cualquier manera se le quitó enseguida. Se tapó simbólicamente como por cortesía durante, 1 hora. Y se destapó durante 40 años, ¿entiendes? Así que no te preocupes. Pero es lo que es como que digas, bueno, el acorazado bolsillo, el Graf Spee, vamos a disfrazarlo de velero de la Whitbread. Mira, o sea, es lo que es. Si le pones la bandera de Nacional, quieren la de Peñarol. Si le pones la de Peñarol, quieren la del Bayern Múnich. O sea, es normal. Si le ponen a Peñarol, seguramente sea blanco de ataques y te torpeden el barco mal. Ahora, ¿qué va a pasar con el reclamo de justa compensación? Con los reclamos que hacen ustedes al Estado, ¿van a seguir en litigio, más allá de que hay un fallo de la justicia, pero se podrá apelar o es inapelable? Bueno, en primer lugar, ponerle la bandera de la sub-20, ¿no? Trabajar en equipo, ¿no? Buscar el bien común. Entonces, los pasos que yo propongo es, primero que se exhiba la pieza, que se proteja la pieza, ya el legislador, el senador general Guido Manini Ríos va a presentar un proyecto, se lo anunció públicamente. No, pero iba a presentar un proyecto para evitar que la fundieran. Ahora que el presidente dio marcha atrás, el proyecto habrá caído, digo yo. Habrá evolucionado.
Habrá evolucionado. Tú lo verás. Pero ahora el Águila está en las mismas condiciones que antes. Si no presentó un proyecto antes, ¿qué evolución va a haber La habido? evolución va a ver que la pieza, porque tuvo un alto impacto mediático y repercusión mundial, entonces la pieza voy a promover y proponer, pero no soy yo quien lo decida, que con la opinión de los historiadores, Diego del Grossi, Márquez, Céspedes, la pieza sea exhibida, obviamente protegida, y finalmente a través de negociaciones jurídicas y políticas, que se cumpla con el contrato, con la Constitución y con la justa compensación, basados en tratados internacionales y basados en la Constitución. Y voy a demostrar que vamos a seguir con la parte jurídica, con asesoramiento de los más destacados abogados que tiene Uruguay. ¿Cómo definís la justa compensación? ¿Cuánto dinero tendría que haber? Muy bien, eso lo deciden ¿quién? Peritos, ¿no? ¿Quién es golero? El que ataja la pelota. Bien, pero bueno, a ver, vos no sos ningún desentendido, Muy Alfredo. bien, yo te voy a dar mínimos y máximos. Ahí está. Muy mínimos y máximos. La Presidencia de la República manejó cifras como compensación a lo privado entre 5 y 6 millones de dólares. Eso lo manejó Presidencia de la República, Poder Ejecutivo. Después, la prensa internacional llegó a hablar, pero eso es fuegos artificiales, de hasta 50 millones o 60 millones de dólares. Eso lo sabe solamente una subasta internacional, porque basta con que haya dos para bailar el tango, en el sentido de que el sultán de Brunei, o sea, dos personas con poder adquisitivo o gobiernos, que por supuesto si puja Putin, hoy sería una polémica, pero bueno, pero hay estados árabes que han invertido fortunas en sus museos, ¿no? En Abu Dhabi, por ejemplo. Y luego, lo mínimo son tasaciones que han emitido diferentes tasadores, como Castells, Comensoro, etcétera, que hablan de cifras que rondan los 8 o 10 millones de dólares. Ahí tienes. Y las cifras que ha propuesto Alemania fueron rechazadas por el gobierno uruguayo por ser demasiado bajas, lejos de la realidad. Exacto. Es lógico. Ellos tienen un tema político y al mismo tiempo tienen que sacarlo como de la caja chica, porque la fortuna que maneja el gobierno alemán son de trillones de dólares. Entonces, lo podrían... En realidad se autosustentaría si arman un museo en Europa con las entradas, porque estamos hablando de que un museo en Europa recibe 1 millón de visitantes que pagan 20 euros cada uno. Durante 50 años son centenares de millones de dólares. Cifras siderales. Sí. Pero vamos a poner que lo justo y lo equilibrado sería hacer una estimación basado en peritos, ¿no? Sí, que tienen que haber internacionales. Pero hay un rango de entre 5 y 10 millones de dólares. Claro, eso sería muy cauteloso y moderado. La justa compensación para la parte de ustedes. Exactamente, de lo cual de ahí intervienen después son cada vez más descendientes. La parte de Vado tiene su viuda y sus hijos y nietos, ¿no? Ya tiene nietos Vado. Y en mi caso yo tengo 2 descendientes y mi hermano Felipe tiene 1. O sea, se está formando una comunidad de perjudicados, ¿no? Ni que hablar de los abogados de cada una de todas esas partes, etcétera, etcétera. Impuestos, gastos, costos administrativos de todo tipo. No, es una pelota que se va. Es un tedio, ¿no? Pero bueno. Alfredo, yo te agradezco que hayas venido a contarnos esto. Digo, sos parte de esta historia que ha trascendido al mundo y que, bueno, ha dado un cimbronazo mediático. Bueno, vamos a seguir tus pasos para estar informados de lo que ocurre. Y yo te desafío a 2 cosas. Por un lado, que te animes, no sé si vía Zoom es posible hacer una entrevista al Museo de Jerusalén, Bat Yasem, creo que se llama, el nombre nunca lo recuerdo exacto, para que veas la enorme cantidad de piezas vinculadas al nazismo que tienen exhibidas, incluyendo banderas nazis, libros de mi lucha, etc. Y en el Museo Británico, en el Museo del Holocausto, en segundo, tercer y cuarto piso, tienen todo vinculado al Holocausto, y en el segundo piso está un águila similar que tomaron los rusos de Alemania. Ese es el primer desafío, que muestres a los uruguayos cómo en el mundo la cultura es un buen negocio y, por supuesto, es una contribución a no repetir los errores del pasado. Tenemos que conocer que ya estaría exhibida, esto debe ser exhibido. Y, por supuesto, con mucho gusto te paso los contactos, ¿no? Así que desafío, cómo el mundo muestra la cultura y los horrores del pasado, no los destruye. ¿Y el segundo desafío? El segundo desafío es unas entrevistas a gestores culturales para hacer una especie de panorama de cómo se podría presentar esta pieza, que te haga una listita de gestores culturales de acá del exterior. No, la listita la paso yo, pensé que los desafíos eran más desafiantes. No, el mayor desafío es, el primer desafío es mostrarle al mundo, a la opinión pública de Uruguay, cómo el mundo, cómo opina y cómo muestran los museos del Holocausto, cómo los propios museos del Holocausto exhiben los horrores del nazismo.
Ese es el primero, es bastante. Creo que complicado. quedó de manifiesto con la reacción de la opinión pública uruguaya lo que opinan, ¿no? Nunca antes, 99%. Van mucho más en la dirección de preservar, exhibir, bueno, Analizar. aprovechar, sí, beneficiarnos cultural, turísticamente, sí, todo lo que vos quieras, pero conceptualmente rescatás algo de una guerra mundial, y lo tenés que preservar, exhibir, por más que sea el símbolo de la barbarie, del nazismo, del holocausto, de todo eso. Y el desafío es que si fuimos capaces en 24 horas de sacarla y exhibirla sin ningún problema, bueno, y sin dinero de nadie, ¿cómo no la gastamos solamente en el acrílico que nos pidió la comunidad israelita? Yo hice la primera conferencia en la Beneverit, donde era DJ hace años. Wow. Vos tenés más historias para contarle, Alfredo. Cada vez que venís sos una enciclopedia. Gracias por visitarnos. Gracias a ustedes y ojalá cada uno pueda soñar con sus proyectos y realizarlos en su propio país y no tener que pensar en emigrar. Ojalá. A las 12:11 del mediodía hacemos una pausa y ya venimos.